Muy buenas tardes, bienvenidos a una serie más, a un video más de la serie Conversando Angels Mission. A una mujer que apenas hablaron de ella y me hablaron pues maravillas y sobre todo en el aspecto, en la ayuda social que Verónica Carvajal hace a nuestra ciudad. Verónica nació en El Paso, criada en Ciudad Juárez, cerca de donde sus bisabuelos comenzaron su familia. Su vida no es muy diferente a la que muchos de quienes residimos en esta frontera. Después de recibir su bachelor, su licenciatura en estudios ambientales de la Universidad de Brown y su doctorado de la Universidad de Texas en la Facultad de Austin, en los últimos 15 años, perdón, ha trabajado como abogada, gerente de equipo y coordinadora de grupo en Texas Rio Grande Legal Aid. Verónica ha dedicado su justicia social, incluyendo a las personas con discapacidad. Autora de libros infantiles y propietaria de una pequeña empresa, Muñecas. Bienvenida, Verónica. Gracias, Betty, por la invitación y más que nada por toda la labor que tú haces en el área de derechos de discapacidad. No, al contrario. Y precisamente vamos a hablar sobre eso. Apenas ayer terminó el mes de celebración de ADA, de la ley de estadounidenses con discapacidades aquí en Estados Unidos. Y este mes, pues en Angel Mission intentamos, ¿verdad?, llevar esta información porque el ADA apenas tiene 30 años y durante estos 30 años ha habido muchos cambios, ha habido muchos, pues, sobre todo modificaciones y se ha hablado mucho sobre inclusión últimamente. A mí me hablaron de Verónica Carvajal y que estaba muy educada sobre lo que era discapacidad y sobre lo que era ADA. Y pocos profesionales se toman el trabajo, ¿verdad?, de educarse y concientizarse sobre discapacidad. Platícanos un poco sobre esto, Verónica. Bueno, como dijiste antes, yo tengo 16 años trabajando como abogada en Texas Rio Grande Legal Aid. Damos servicios gratuitos a personas de bajos recursos y en el transcurso de mi práctica como abogada he tenido que tienen discapacidad. Entonces, más que nada, ellos me han enseñado los problemas con los que ellos tienen que lidiar y me han enseñado también cómo mejorar la manera en que yo me comunico, la manera en que yo puedo representarlos a ellos de una manera digna, de una manera completa. Entonces, he tenido clientes que tienen problemas auditivos, clientes que no pueden ver, clientes que tienen problemas ambulares, ¿verdad?, que no pueden caminar, y clientes que tienen problemas o enfermedades mentales, ¿no?, como esquizofrenia, depresión, desórdenes esquizoafectivas, etcétera. Entonces, esos casos, honestamente, son los más difíciles, ¿verdad? Las personas con problemas mentales son las que quizás no son tan activas como las personas que tienen problemas físicos o discapacidades físicas. Ok, ¿por qué consideras que las personas que tienen un problema de discapacidad intelectual o sea, pudieran ser que tengan más retos que una persona que tenga una discapacidad física? Bueno, y ahí quiero distinguir entre las discapacidades intelectuales y las discapacidades con enfermedades mentales como esquizofrenia. Las personas no son enfermedades, con salud mental. Intelectuales, creo que nuestra sociedad ha estado poco a poco trabajando más para darles más oportunidades, más
herramientas educativas y sociales. Pero cuando hablamos de una persona que tiene un problema como depresión, esquizofrenia, es mucho más difícil porque muchas veces ellos mismos no quieren aceptar que tienen esa enfermedad. Entonces vemos que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Quizás vivan en condiciones no aptas, ¿verdad? Como gente que tiene, ¿cómo te diré? Hoarding es en inglés, ¿no? Las personas que acumulan muchas cosas dentro de su casa y tienen en verdad problemas psiquiátricos, pero no pueden ellos salir de ese ámbito para poder acudir a recursos, y creo que dentro de la ciudad y el condado es donde faltan más recursos para poder trabajar con gente que le decimos que son difíciles, que no quieren cooperar, que no quieren tomar medicamento, que no quieren ir a terapia. Y en verdad son personas que más necesitan de nuestra ayuda porque no pueden muchas veces ellos mismos abogar por sí mismos. Muchas veces la gente con condiciones intelectuales tienen un apoyo de familia, ¿verdad? Tienen más recursos, y las personas que tienen ese tipo de enfermedades, como las que mencioné, sí quizás son más, comunicarse con ellas mismas a veces es más difícil por lo mismo de que hay un sentido de defensas, ¿no? Entonces es donde vemos que hay más retos. Exactamente. Entonces tú te refieres, ¿verdad?, a condiciones de salud mental. Y es verdad, las personas con condiciones de salud mental, como lo mencionaste bien, esquizofrenia, depresión, tristeza, pues muchas de ellas incluso no se dan cuenta o no identifican que están teniendo un reto así, que están teniendo o que tienen o padecen de una condición de salud mental. Así es. Así es. Y lo vemos en diferentes, acabo de tener una plática sobre el trauma colectivo, ¿verdad? Que tenemos, nuestra comunidad ha pasado por muchas cosas en los últimos años, y cuando hablo de comunidad hablo de Juárez y del Paso, la violencia, el problema de la inmigración, todo lo que pasó dentro de nuestro suelo, ¿no? Con los inmigrantes, y claro, lo que pasó el año pasado con el 3 de agosto, y luego la pandemia. Son traumas que se han ido juntando. Y también tenemos a personas que, veteranos, por ejemplo, y veteranas que viven dentro de nuestra comunidad, que también han sufrido traumas muy fuertes dentro del ámbito de haber estado en guerra, y haber estado físicamente en peligro. Entonces tenemos que, creo yo, dar más énfasis a veces en ese tipo de discapacidad. Son discapacidades que no se ven, ¿verdad?, pero se manifiestan y siguen, como, si no las sanamos, vamos a tener que lidiar con las consecuencias de eso. Es verdad. ¿De qué manera, como abogada o como política ya ahorita, tú sugieres que como comunidad apoyemos a personas que tengan una discapacidad o una condición de salud mental, y de qué manera también el gobierno nos puede apoyar, porque faltan muchos recursos, hace falta muchos servicios, hace falta todavía, sobre todo que entiendan el mismo gobierno que, como lo dijiste tú, estas condiciones de salud mental son reales, aunque sean invisibles, son reales y causan problemas que pueden llegar a ocasionar incluso hasta un trauma, como sucedió hace apenas aquí en nuestra ciudad con el tiroteo. Bueno, son varias cosas, ¿no? Hemos hablado recientemente, porque ha surgido en las noticias, de que nuestro sistema policíaco, la policía de la ciudad, por ejemplo, lleva ya varias demandas en su contra, a nombre de víctimas. 4 de ellas fallecieron, que tenían problemas mentales,
y la policía tomó acciones físicas que resultaron en su muerte, ¿no? Entonces, el caso de Eric Salas Sánchez es uno de ellos. Él tenía un episodio psiquiátrico, fue a la casa entró a la casa de una vecina, la vecina le habló a la policía, le habló a su mamá, entonces él se fue a la casa de su mamá y su mamá, cuando llegó la policía, dijo, es que mi niño algo tiene, ¿no? Algo está pasando y creo que necesita ayuda psiquiátrica. Y la policía, en vez de tratar de hablar con él, de ver qué es lo que tenía, él no estaba armado, no estaba presentando ningún tipo de violencia, les dieron con un taser y luego le dieron balazos en la espalda. Entonces eso resultó en su muerte. Falta un entrenamiento serio de la policía y expandir lo que le llamamos el CIT en inglés, que es un equipo que une a los policías junto con profesionales de salud mental. Cuando llega una llamada así, de ¿no? Este tipo, de que creo que algo está pasando con esta persona, se quiere suicidar o está haciendo incoherencias, algo tiene, de que la policía no llegue con armas solamente, sino que llegue con armas profesionales, ¿verdad? Que llegue con alguien que va a poder hablar con la persona. Cuando una persona está en crisis, son súper sensibles a la manera en que les estás hablando. Son muy sensibles a cómo te estás tú portando físicamente. Entonces, aunque estén en ese momento, este episodio, sí hay cabida para que uno pueda hablar con ellos, y más si no presentan ningún tipo de peligro, para poder bajar el nivel de energía, poder hablar con ellos tranquilamente y decidir si tienen que ir a un centro psiquiátrico en ese momento. En vez de matarlos, o sea, eso no beneficia a nadie, ¿verdad? Porque no son personas que nos posen un peligro. La policía está para protegernos del peligro. Si tú estás en un momento psiquiátrico y no te estás dañando a ti mismo o a alguien más, no es correcto de que te quiten la vida de esa manera cuando hay otras opciones. Esa es una manera, ¿no?, de cambiar y transformar nuestro sistema policíaco y dar más recursos a programas que atienden a la gente en su momento de crisis. Y más que eso, prevenir los momentos de crisis, dar más recursos a los centros de atención de salud mental y también tener más acceso a la terapia a todo nivel de la comunidad, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, hemos sufrido muchísimos traumas y muchas veces dentro de nuestra cultura y dentro de también el hecho de que mucha gente no tiene salud, no tiene aseguranza de salud para poder recurrir a un terapista, a un consejero o consejera, a un trabajador social, una trabajadora social, y poder tener ese tipo de espacio para ver qué más está pasando con medicamentos, con terapia, con otro tipo de recursos comunitarios para poder prevenir estos episodios. Es cierto, son muy buenas opciones y definitivamente hace falta todo este tipo de recursos y este tipo de apoyo, sobre todo a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna condición de salud mental. Creo que es muy importante reforzar y concientizar a la comunidad definitivamente. Y sí, comenzar también con nuestra fuerza policíaca, educarlos, porque pues ellos no pueden, en un momento de crisis no pueden saber si o está o de verdad está con o si está teniendo una crisis. Entonces, para evitar todos estos trágicos hechos que han pasado ya en otras ocasiones donde sí, desafortunadamente pues hemos perdido vidas, es importante educarnos y entender que pues suceden estas situaciones y que las condiciones de salud mental son reales. Otra cuestión, me han platicado mucho sobre que estás muy educada sobre ADA. ¿Qué tan preparado está nuestra ciudad y nuestros edificios para personas con alguna discapacidad física? Nos falta todavía
Muchísimo, ¿no? Es cuando estamos hablando del ADA, estamos hablando de una ley que se pasó hace 30 años para asegurar que los espacios y los servicios públicos, y esto incluye a negocios privados que están abiertos al público, es decir, restaurantes, tiendas, comerciales, etcétera. Si usted le da servicio al público, tiene que tener accesibilidad física, ¿no? Es decir, la entrada tiene que tener ya sea rampas o una entrada que no tenga escaleras. Los baños tienen que tener diferentes cosas como, por ejemplo, el tamaño, el zinc debe estar a un nivel donde puede caber una silla de ruedas debajo del zinc para que se puedan lavar las manos bien las personas que usan una silla de ruedas. Y igual los servicios deben de también tener acceso a la gente que tiene discapacidades. Por ejemplo, el no poder ver, no poder oír, el no poder caminar. Entonces, todavía nos falta muchísimo. Desafortunadamente en El Paso no tenemos un grupo legal, ¿verdad? Tenemos grupos increíbles que hacen trabajo como organizadores y activistas, pero muchas veces no tienen los recursos legales para poder traer ese tipo de demandas, ¿no? Entonces, esto creo que le compete al condado y a la ciudad de seguir investigando, seguir dando multas y, si es necesario, tener que demandar para poder traer a todos estos negocios a un nivel de apegarse a la ley del ADA. Es muy importante, ¿verdad? Porque hablamos mucho dentro del ámbito de la gente con discapacidad, que todos, ¿verdad? Gente con capacidad y gente que tiene diferentes capacidades, queremos la libertad. Es lo que más queremos como seres humanos, el tener la libertad de ir a un lugar sin lastimarnos, sin poder entrar junto con nuestra familia. Si nuestros familiares o nosotros tenemos una discapacidad, debemos de poder ir a comer juntos como familia. Y si hay un obstáculo al entrar a ese lugar, no podemos disfrutarlo. Si no podemos ir al baño cuando estamos allí, no podemos disfrutarlo. Entonces tenemos que hacernos más accesibles y todavía falta muchísimo, incluyendo en áreas como los camiones, ¿verdad? Las paradas de camión, aún la mayoría de ellas no son accesibles a personas con sillas de ruedas. Y cuando hablamos de gente con discapacidad, muchas veces son las que más dependen del transporte público por diferentes razones, ¿verdad? Ya sea que no tienen vehículos que pueden utilizar la silla de ruedas o pueden transportar la silla de ruedas. Son gente que tiene bajos recursos por la discapacidad. Entonces tenemos que seguir trabajando en el ámbito de acceso físico a lugares públicos, pero más allá tenemos que también trabajar en empleos que sean accesibles, ¿verdad? Hace poco tuvimos una plática con personas que tienen discapacidad y ellos todos trabajan porque sabían cómo pelear por esos trabajos y sabían cómo pedir una acomodación, le decimos, o una modificación que ajusta un poco su trabajo, pero aún así ellos pueden, con esa modificación, ellos pueden hacer igual o más de lo que hacen sus compañeros que pueden ver o que pueden escuchar o que pueden caminar. Es verdad, es verdad. Todavía hace falta cambios en la ciudad. Se han hecho muchos logros y como usted como lo mencionó, se han hecho muchos logros y gracias a todos esos logros, gracias a grupos como ADAPT, como el grupo de consejería de la ciudad con del cual soy parte, representando el Distrito 5. Se han logrado muchos cambios gracias precisamente a personas que hemos dado a conocer al gobierno lo que hace falta. Una persona que tiene que es neurotípico,
pues probable y que no padece, no tiene ninguna discapacidad física, es algo natural el acceso a un edificio, el acceso a un restaurante, el acceso a tu propia casa. Pero una persona que tiene, que depende de una silla de ruedas, que depende de un andador, que depende de ciertos aparatos que a la vez son bromosos, son grandes, pues no es tan natural. Entonces, ahí es donde apoyando y pues dando toda estos reglamentos que se deben de para modificaciones y adaptaciones ¿verdad? En edificios públicos, en trabajos, en empleos, en simples, en edificios en general, donde hace falta todavía muchos cambios y muchas modificaciones para en la ciudad. Y la verdad me da mucho gusto que profesionales como tú estén educados sobre esto porque nos ha tocado ir con representantes, nos ha tocado ir pues sí, con gente de gobierno que no entiende todavía, educan sobre lo que es todas las personas. Así que, pues, enhorabuena con una profesional educada, con una profesional que está consciente de las necesidades de las personas con discapacidad. Gracias. Como decía anteriormente, todo esto lo debo a mis clientes y lo debo a personas que trabajan en Volar, como Luis Chu, Dio, Adapt, como José Lara, Frank Lozano, que acaba de fallecer, George Zavala, Christy Lay, que es una persona que también trabaja la tuviste en tu programa hace poco, Charles Johnson. Hay muchísima gente, ¿no?, que ha estado trabajando mucho y que entiende que esto es cuando hacemos a un lugar accesible para una persona con discapacidad, no se convierte en inaccesible a una persona con capacidad, ¿verdad? Entonces no podemos, sí implica un gasto de dinero y de tiempo, pero todos estamos a riesgo, a la deriva de tener una discapacidad. Nadie es inmune, ya sea por un accidente, por una enfermedad, o por la edad, ¿verdad? La edad avanzada también a veces la gente empieza a usar walkers o sillas de ruedas. Todos podemos tener una discapacidad. Entonces, entre más accesible sea nuestra comunidad, más abierta, va a estar lista para todo este tipo de cosas, ¿no? A futuro. Igual nos convertimos en una ciudad donde la gente puede venir a visitar, ¿verdad? Los turistas, gente que se quiere quedar en esa comunidad, como gente que estuvo en Fort Bliss, que decide quedarse aquí como ya veteranos o veteranas. Si la ciudad es más accesible a ellos y a ellas, eso también ayuda mucho a la economía. Entonces, muchas veces cuando hablamos de servicios sociales, estamos hablando de cómo fomentar nuestra economía. Es una inversión, pero a la vez esto nos está haciendo más accesible a muchísima más gente. Y es algo que tenemos que ver como algo positivo y no como una carga. Creo yo que si una persona está para candidato o candidata para cualquier puesto, tiene que pensar en estas cosas de antemano. Y muchas veces vemos que las necesidades de la gente con discapacidad es algo que pensamos después. Se construye el edificio y después se piensa en que no dejamos esto accesible o no hicimos esto, y en verdad debe desde el principio todo lo que hacemos, y más con el dinero público, debe de hacerse con el punto de vista de expertos en la comunidad en este ámbito. Es cierto, es cierto. ¿Alguna sugerencia también que podría yo agregar? Y que también pues hemos visto sobre todo familias de personas que tenemos niños con autismo, hijos con autismo, pues sería tal vez agregar iconos, hacer más accesible también para ellos
muy visuales, entonces tal vez iconos donde ellos identifiquen, ¿verdad? Las entradas, las salidas, dónde están los baños, etcétera. Mucho también, igual que las personas que tienen discapacidad visual, pues, ¿verdad? También tener los textos en braille para que ellos también puedan tener acceso a todo eso. Hay muchas cosas que se pueden ayudar. A final de cuentas, todos necesitamos de alguna modificación, todos necesitamos de alguna adaptación en nuestra vida, tengamos discapacidad o no. Entonces, si viéramos esto como algo natural, como bien lo dijo usted, no tendríamos que pensar ya después, se me olvidó hacer la puerta más grande, se me olvidó poner la rampa, se me olvidó esto, sino que al contrario, en un principio, cuando se planea la construcción de un lugar, de un edificio, o cuando se planea un servicio, se tendrían en cuenta todos estos detalles que ayudarían a hacer más accesible a las personas con discapacidad y que ayudaría también a que incluyéramos más a todas estas personas que necesitan de un extra para poder ser funcionales. Así es, la libertad es, como decía antes, es lo más importante para todos, entonces poder facilitar, ¿verdad? La libertad para la gente es sumamente importante. Um, se ven, entre más entre más tenemos que convivir uno con el otro, más aprendemos, más crecemos, más consciente nos hacemos. Entonces, una de las leyes que también practico y es la que más me gusta practicar es la ley de vivienda justa. Esta es la Fair Housing Act. Esta ley se firmó bajo el presidente Lyndon B. Johnson, en el 64. En el 68 agregaron a las personas con discapacidad. Esta ley se hizo a raíz para combatir la discriminación, y la discriminación para diferentes clases. Incluye la discriminación en base a raza, color, nacionalidad, estatus familiar, es decir, si tienes hijos principalmente, hay gente que no quiere rentar a las familias. Y la discapacidad fue igual, 4 años después se les había olvidado incluir a la gente con discapacidad y la incluyeron. Cuando hablo yo de este tipo de ley con la gente que tiene hogares de renta, me dicen, es que yo pienso que tengo que tratar a todos igual, entonces, ¿cómo voy a tratar a esa persona diferente? Entonces les digo, no, la meta no es tratarnos a todos igual, es darnos a todos la oportunidad igual a todos. Entonces, si esa es tu meta de el acceso equidatario o acceso igual, tienes que a veces modificar tu espacio y acomodar tus pólizas. Y un ejemplo que vemos muchísimo es con los animales de servicio. La mayoría de la gente ya entiende de que si tú tienes un problema visual, puedes utilizar a un animal, típicamente son perros, que se usan como guías. Y en un espacio público está uno acostumbrado a verlos. Pero cuando tú vas a rentarle a alguien tu hogar o tu apartamento, muchas veces dices, no, yo tengo una póliza de que no permito que nadie tenga mascotas. Y les digo, esto no es un mascota, es un animal de servicio, es como si la persona utilizara cierto medicamento o una silla de ruedas. Tienes que darle una oportunidad de utilizar este espacio igual que alguien que no tiene este tipo de necesidad. Los animales de apoyo emocional también son cubiertos. Son animales que no tienen una función o un trabajo, es decir, no ayudan con alertas, no ayudan a guiarte, pero dan una asistencia emocional que es muy importante si tienes una discapacidad emocional o psicológica. Entonces, cuando yo hago una entrevista, tengo muchas preguntas para mis clientes porque yo igual tengo mascotas
pero yo sé que es muy diferente, ¿verdad? Lo que claro que me ayudan emocionalmente y me han ayudado a superar muchísimas cosas. Pero cuando una persona este, tiene una discapacidad seria, ellos son capaces de vivir en la calle con su mascota, ¿verdad? Con tal de no separarse, porque la unión es tan importante. Entonces yo estoy consciente de que si yo le digo a mi cliente tiene que deshacerse de sus gatos o de sus perros, puede causarles un trauma increíble y no quiero yo ver esa consecuencia. Igual, yo sé que hay gente que dice, mis animales son mi apoyo emocional y voy a sus casas a visitarlos porque tengo que hacer parte de mi investigación es eso, ir a casas y ver en verdad si el animal es un animal de apoyo y veo que el animal está afuera, no tiene agua, no tiene dónde esconderse y en verdad no está con la persona físicamente. Un animal cuando es un animal de apoyo está muy apegado a su persona, ¿no? Y se ve luego que las dos partes Es cierto. están muy necesitadas una de la otra y igual la ley nos permite, los animales son animales, entonces si hay un problema de, ¿cómo se dice en español? Un problema con la actitud del animal, ¿no? Que ladra mucho o que está causando daños al apartamento o que no tiene una educación básica, la ley nos permite decir, darnos una oportunidad para que el animal pueda ser educado. Y ya es cuando vamos buscando otro tipo de recursos para nuestros clientes para que podamos atender ese tipo de molestia que está causando el animal sin tener que perder la vivienda. La vivienda es sumamente importante para todos nosotros, pero principalmente para la gente con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando es una discapacidad psicológica, el tener algo estable es muy importante. Cuando es una discapacidad física, igual se batalla mucho para encontrar lugares que estén aptos para esa persona. Entonces, si ya lo tenemos, vamos a luchar mucho para que no se pierda. Es verdad. Pues ahí está el mensaje, ahí está para todas aquellas personas, ¿verdad? Sobre todo, pues son dueños de departamento, dueños de vivienda y que rentan y que creen que pues a los animales de servicio pues nada más van a ir a destruir su hogar. Pues no, aquí un animal de servicio cumple con una función, cumple con un servicio, así como tal como se dice, a la persona, al dueño. Y es una compañía, y es verdad, aquí también tiene mucho que ver el trato que se le da a ese animalito y que de verdad sean utilizados como un servicio para la persona requiriendo. Ah, eh, ¿qué tipo de casos llevas tú, Verónica? Bueno, en este momento en mis 16 años he llevado casos de justicia ambiental, casos de vivienda con renteros, con dueños de hogar, con personas que viven en casas móviles y con casos que tienen que ver con Okay. desastres, incluyendo las inundaciones que tuvimos en el 2006, la crisis económica que tuvimos en el 2009 y luego el tiroteo el año pasado, igual con casos de derechos civiles como Duranguito. Entonces mi práctica, gracias a Dios, ha sido muy variada y ya ha sido, me he tratado de apegar a la necesidad de la comunidad, ¿no? Entonces, si en el ámbito de personas con discapacidad, mi trabajo ha sido principalmente en llevar casos y preparar material para otras personas que tiene que ver con el acceso a la vivienda justa. Entonces, lo que les estoy comentando a ustedes Okay. lo hemos plasmado en diferentes espacios dentro del Paso y en todo el estado de Texas. Hemos hablado, por ejemplo, con los albergues. Los albergues tienen que tener acceso a la gente con discapacidad. Hace años sabemos que había albergues que negaban a la gente con discapacidad porque decían es una
es un riesgo tenerlos aquí, ¿no? ¿Quién los va a bañar? ¿Quién los va a cuidar? Etcétera. Entonces tenemos que ir manejando todo ese tipo de espacios para que sean más justos y más accesibles. Igual con los mascotas, ¿verdad? O con los animales de servicio, nos decían, es que si alguien trae un perro, entonces todos van a querer traer perros. Y lo que vimos, por ejemplo, con lugares como el Rescue Mission, ellos cuando construyeron, tuvieron que salirse, ¿verdad? Porque la carretera se expandió cerca de Azarco y cambiaron ellos su albergue al área del Chamizal. Entonces, ahí vieron ellos una oportunidad de crear espacios accesibles, incluyendo un espacio para mascotas. Sabemos que mucha gente que vive en la calle está muy apegada a sus animales y cuando hay climas extremos, el calor o el frío, prefieren una vez más arriesgar su vida en vez de dejar a su mascota. Entonces ellos en verdad tomaron lo que yo les había comentado y lo tomaron súper bien y lo implementaron de una manera muy justa. Y eso es importante porque cuando hablamos de los animales en particular, se va uniendo a otras causas, ¿verdad? Como la violencia doméstica. Se han hecho muchos estudios que demuestran que cuando hay un mascota en un lugar o un hogar donde hay violencia doméstica, en el 89% de los casos, la violencia también es en contra del animal. Entonces hay una liga muy importante y muchas veces la persona que está recibiendo la violencia no se va de su hogar con tal de cuidar a su mascota. Entonces, si tenemos más albergues para personas, principalmente mujeres, que puedan escapar junto con sus animales, es más probable de que no regresen a ese hogar donde hay violencia. Entonces, cuando estamos hablando de la discapacidad, de la violencia doméstica, de todo esto, tenemos que ir viendo como líderes comunitarios o elegidos que todos estos temas se van uniendo uno al otro, ¿verdad? Cuando hablamos de la justicia ambiental, en el área del Chamizal vemos muchísimos problemas, ¿no? Esa comunidad tiene a los puentes internacionales, tiene a las plantas recicladoras, el ferrocarril, y luego aparte de eso, el distrito escolar cambió todos sus camiones, ¿no? La zona de camiones va a ser en el Chamizal. Y luego hablamos de las escuelas, más allá de esa decisión, de que las escuelas que están cerrando, Burleson y Bell, también tenían niños con necesidades especiales, ¿no? Y esos niños con necesidades especiales, special ed, y con discapacidad, ahora tienen que andar en camión para ir a sus nuevas escuelas. Y muchos de esos niños, por ejemplo, utilizan pañales y duran media hora, una hora extra con su pañal sucio para poder llegar a la escuela o para llegar a su hogar después de la escuela. Entonces tenemos que ir viendo que todos esos problemas están ligados, ¿no? El cierre de escuelas en comunidades más pobres va a impactar a personas con discapacidad. La contaminación del aire va a impactar a la gente con discapacidad con, por ejemplo, asma o problemas respiratorios. Y también son las comunidades que tienden a tener menos acceso a salud médica y a aseguranza médica. Entonces, igual, si vamos atando todas las cosas, todo está ligado uno con el otro. Es verdad, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho camino por recorrer y me da muchísimo gusto hablar con personas como tú, como profesionales como tú que están dedicados y que se están dedicando a que todo esto vaya surgiendo y se vaya logrando. De verdad que el que entiendas y que estés consciente de las necesidades reales, porque estas son necesidades reales que tiene la comunidad. Son necesidades básicas que hay que cubrir en las familias, que hay que cubrir en todas estas personas que necesitan de todo esto. Entonces, es importante tener todo en cuenta. Así es. Y Betty, lo que aprecio mucho de tu programa es de que es en español y muchas veces por falta de recursos o falta de tiempo, yo soy culpable de esto, ¿verdad? No nos dedicamos tanto a dar el mensaje en español
y para muchas comunidades ese es su idioma y tenemos que también expandir estos derechos, difundir más la información sobre recursos y también problemas, ¿verdad? Para poder atenderlos y muchas veces no lo hacemos en el idioma que la gente entiende y que habla. Es cierto, hace mucha falta información en español y esa es parte también de la misión de Angel Mission, a llegar a las, porque pues nosotros venimos, ¿verdad? También emigramos aquí a este país, a esta ciudad, por cuestiones del destino, y pues venimos con nuestro idioma, nuestro idioma principal es el español, y sabemos que tenemos que aprender pues el inglés, pero pues definitivamente no hay nada como recibir la información de fuente del idioma principal que es para nosotros, ¿verdad? Como es el español. Al contrario, me da mucho gusto saber que también sabes que puedes dar este mensaje en español, porque esa es otra cuestión. Tenemos muchos representantes, tenemos gente que no se da la tarea de dar este mensaje pues en el idioma español. Te agradezco la verdad toda tu dedicación, todo lo que se han quedado cortos con todo lo que me dijeron sobre ti. Aprecio de verdad todo lo que te has esforzado por educarte y sobre todo por llegar a nuestras familias de una manera tan directa. Así que muchísimas gracias, Verónica, de verdad, por todo lo que has hecho por nuestras familias. Yo te preguntaba sobre qué casos tratabas, porque créelo, no, también para nosotros, de nuestras familias es difícil conseguir un abogado que lleve casos de discapacidad. Es muy difícil porque para muchos abogados es imposible pensar, o tal vez no es, como no están tan educados, para ellos es un reto muy grande. Entonces, el saber que hay personas, hay como tú, tan educados y que saben exactamente qué es lo que se va a pedir en algún caso, es invaluable. Gracias, Doy. Creo que nos compete a todos, ¿no? Nos compete a todos educar, informar y difundir la información lo más que podamos. Igual los medios sociales y los foros ya de medios más tradicionales como el periódico y la televisión deben de tomar estos temas muy en serio, más durante la pandemia, ¿no? Siempre sabemos que la gente más vulnerable, la gente con discapacidad, y cuando hay un momento de crisis, ya sea un huracán, una inundación o una pandemia, la gente que más se ve afectada es la gente con discapacidad. Y yo agradezco muchísimo el trabajo de otra gente que rápido dijo, los mensajes del condado y de la ciudad tienen que ser accesibles, deben de ser en español, deben de tener un intérprete para la gente que utiliza sign language, ¿verdad? Que no puede oír. Así es, porque estamos en una crisis de salud, entonces ellos son principalmente vulnerables por el tipo de enfermedad que es, y segundo, tienen el derecho de recibir la información completa. Y creo que si hubiéramos tenido más información en español, y siempre el idioma no es solamente las palabras, sino la cultura. Si los mensajes sobre la pandemia hubieran sido más sensibles a nuestra cultura, creo que hubiéramos combatido el COVID más rápido, ¿verdad? Pero no ha sido así. Entonces espero que también eso cambie y todavía tenemos tiempo de poder retroceder un poco y llegarle a la gente con mensajes que de veras van a llegarles al corazón, ¿no? Y que van a decir, estoy listo a ponerme mi máscara, voy a quedarme en casa, voy a limitar mis salidas, etcétera, si tenemos otro tipo de mensajes más relevantes de la cultura.
Es cierto, es verdad. La información debe llegar de la manera correcta y a las personas que lo necesitan. Entonces, pues es importante ser inclusivos en todos los aspectos de la vida, no nada más ¿verdad? En las personas con discapacidad, sino también aquellas pues que no que aún su idioma principal pues es español o que es su única manera de comunicarse, ¿verdad? Por medio del lenguaje español o sign language, etcétera. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? De los diferentes. Lo importante aquí es comunicar y la comunicación abarca muchísimos aspectos. Entonces hay que entender, hay que comprender y hay que trabajar a, a seguir trabajando, pues por de verdad, ha sido un privilegio tenerte aquí. Espero conocerte algún día en persona, porque te vuelvo a repetir, se quedaron cortos con lo que hablaron sobre ti. Me encanta la manera en que hablas, en que te expresas y en que estás educada. Es importante tú educado, no me voy a dejar de decirlo. Entonces, de verdad que ha sido un privilegio tenerte aquí en Angels Mission y llevar este mensaje a nuestras familias y un mensaje de esperanza, porque hemos sido también tan delegados a nuestras familias, nuestros hijos han sido tan hechos a un lado que es difícil a veces pensar que existan profesionales que van a apoyarnos. Entonces, muchísimas gracias, Verónica. Antes de irnos, quiero este próximo lunes es la conmemoración de un hecho lamentable que jamás nosotros como paseños, jamás en la frontera pensamos que podríamos vivir. Creo que todo el mundo son de esos sucesos que marcan tu vida y que todos nos acordamos que estábamos haciendo en ese momento cuando nosotros nos avisan, cuando nos damos cuenta que hay una persona disparando a diestra y siniestra, y ya después nos damos cuenta que no fue ni tan a diestra ni tan siniestra, sino que él iba por un grupo determinado de personas pensando con un solo fin, el eliminarlas, el matarlas. Entonces, el día 3 de agosto se conmemoró un año de el que pasó aquí en Walmart, en nuestra ciudad, en Walmart de Cielo Vista. Un mensaje que quieras darle a las familias, un mensaje que quieras darle a los paseños en general. Gracias, mira, ha sido un año difícil como paseña, como persona que se crió en Juárez y que ha dedicado su vida a esta comunidad. Créeme que yo igual estoy pasando por un momento difícil porque es una conmemoración muy dolorosa. He pensado mucho, ¿no? Mi abuela me decía todos los días que Dios te ilumine, es lo que ella era su bendición de todos los días, que Dios te ilumine. Y tenemos que recordar que la luz siempre es más grande que la oscuridad y que tenemos que seguir buscando cómo iluminar nuestros corazones todos los días para combatir la injusticia, ¿verdad? La injusticia no siempre porta una arma. La injusticia se ve en cosas como las que hemos hablado en este día. Es la discriminación, es el odio, es la ignorancia, es el no querer compartir recursos. Tenemos que combatir esa injusticia en todos sus espacios y seguir trabajando y levantándonos en contra de esa injusticia. Es lo que podemos hacer, ¿no? Es tratar de sanar, lograr sanar y luego ayudar a la demás gente en combatir todo lo que vemos que está mal y crear un mundo mejor. Ese acontecimiento fuera de tumbarnos, creo que nos hizo una ciudad más fuerte, nos hizo una ciudad resiliente, demostramos lo resilientes que somos y de una fortaleza y lo que tenemos por dentro. Así que
les damos creo que todos llegamos a conocer a una de las víctimas. Quiero por este medio darle un abrazo a Gloria Mendoza, quien es hermana de una de las víctimas y que cuando nos enteramos, ¿verdad? Lamentablemente nos dolió en el alma, así como le dolió a ella perder a su hermana y lo afectada que se vio después, ¿verdad? Alejandra, su sobrina, por la pérdida de su tía. Entonces, así yo creo que muchos conocemos a alguien, una víctima, y nos llegó en el alma, y sobre todo, y aunque no lo conozcamos directamente, creo que nos llegó en el alma porque no podíamos creer que nos estuvieran dando en el corazón, porque eso fue lo que hicieron. Nos quisieron dar en el corazón, pero no nos tumbaron. Así que, pues el paso adelante, el paso, seguimos fuertes, hay que seguir así, necesitamos seguir con esa fortaleza y necesitamos seguir firmes, porque ahorita estamos pasando por una situación que tampoco pensamos que podríamos vivir, una pandemia, el estar confinados en nuestra casa, el perder de cierta manera libertad. Entonces, para recuperarla, ser libres también nosotros por dentro y entender que solamente unidos y siguiendo las reglas vamos a salir pronto de esto. Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica. De verdad ha sido un privilegio tenerte aquí. He aprendido mucho. Yo no me repetir y aunque que me oiga como perico, yo soy la que más aprendo de estos videos, de verdad, yo soy la que más se lleva, porque para mí esto es una oportunidad para llevarme yo, y sobre todo con gente tan linda que se ha dedicado a trabajar por su comunidad. De verdad, ha sido un privilegio tenerte aquí y sobre todo, pues, conocerte. Gracias igualmente, Betty. Espero conocerte muy pronto en persona y te agradezco todo lo que has hecho para abrir nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias. No, no, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues esto fue Conversando con el John Nation. Nos vemos.